Bueno, siendo las 17:05, les doy la bienvenida a esta charla, a esta charla de socios y AEF Rosario, ¿sí? Vamos a abordar el tema portfolio local e internacional con el magíster Maximiliano Bachelet, gerente comercial de TCA Bursátil. La idea es que ustedes puedan ir haciendo consultas en el chat para que yo al final de la charla, aproximadamente de una hora, pueda ir replicando las preguntas y comentarios de ustedes. Así que bienvenidos. Bueno, gracias Maxi también por el tiempo, gracias a todos por hacerse espacio en la agenda. Así que bueno, damos comienzo desde IAF Rosario. Maxi, ¿qué tengo que tener en cuenta como inversor a la hora de armar un portfolio, sea local en Argentina, nuestra querida Argentina y tranquila Argentina, y a nivel internacional? Bueno, Yael, Diego, gracias por la invitación, como siempre. Bienvenidos a todos. Espero que la charla les sea de utilidad. Y si tienen preguntas, obviamente las dejan ahí. Si se me escucha mal o voy muy rápido o voy muy lento, también interrúmpanme y avísenme. Así que nada, gracias por escuchar esta horita. Bueno, la charla o la presentación de hoy está apuntada obviamente al remate inicial que me hizo Diego, qué consideraciones tengo que tener para armar un portfolio de inversión hoy en Argentina. Realmente estamos en un contexto especial, aunque siempre es especial Argentina, pero con el contexto global bastante, diría yo, estabilizado, más allá de unas cuestiones que ahora después vamos a mencionar. Tenemos un contexto político institucional en Argentina distinto a lo que teníamos hace un año atrás, con lo cual en Argentina, como siempre manda, a mi entender, la política, le diría en gran parte de las decisiones de inversión y no tanto la economía o las finanzas como mandaría en cualquier país con la economía desarrollada, ¿no? Donde la política es secundaria y lo institucional es secundario. Acá prevalece lo institucional y lo político, con lo cual sí, y no es un tabú decirlo, digamos, el cambio de signo político en algunas cuestiones, por lo menos en el corto plazo, cambia el humor de los mercados en Argentina, más allá del signo político, digamos, sino el cambio extremo, ¿no? Para dar comienzo a lo que es Argentina, bueno, obviamente en cualquier cartera de inversión yo tengo que poner un objetivo financiero, una cartera de principiante o avanzadas. Mi primer foco es el objetivo financiero, a dónde yo quiero lograr o llegar o cuál es mi horizonte de inversión o el porqué de mi inversión también, digamos. Hoy teníamos como ejemplo, bueno, con el blanqueo esta semana hubo bastantes casos distintos y diversos de a dónde apuntaban el objetivo de inversión, pero por ejemplo tuvimos un caso a la mañana que el objetivo de inversión era comprar un departamento en España para la persona de acá a 10 años, y a la tarde tuvimos otro caso cuyo objetivo era la independencia financiera en el largo plazo. Los dos entran en el blanqueo, con lo cual los dos transitan el mismo camino, pero con objetivos financieros completamente distintos. El contexto que vamos a tener, tanto local como internacional, que ahora vamos a ver cómo lo estamos viendo, pero el contexto es lo principal, digamos, dónde estoy invirtiendo y cuál es mi ámbito de geográfico de inversión. No es lo mismo, digamos, ser un inversor en Suiza o ser un inversor en Zimbabue que ser un inversor chileno o ser un inversor argentino en Argentina. Con lo cual el contexto es el factor, a mi entender, segundo más importante. La diversificación de la cartera, que no es menor, digamos, que en ese camino, digamos, yo veo la cartera de inversión como una receta culinaria donde se mezclan ingredientes, y esos ingredientes van a hacer la diversificación en base al riesgo que yo quiero tomar y al horizonte de inversión. Y en eso obviamente está lo principal para cualquier inversión, que es la aversión al riesgo que quiero tomar. En base a eso concluí después la presentación que vamos a ver con 3 carteras distintas de inversión. Ahora, me encantaría estar dando esta charla en la estabilidad total o en un contexto distinto o en un país distinto. Digo, me encantaría porque sería siempre de memoria, no tendría ningún tipo de altibajo y diría lo mismo como un monólogo. De hecho, a veces me toca escuchar por mi trabajo los calls o las charlas semanales o mensuales de algunas empresas o bancos, y la verdad que yo digo, qué repetitivo que es. La información que me dan, si bien es valiosa, es muy repetitivo, con lo cual
A mi entender, nosotros, los que estamos en finanzas en Argentina, somos expertos en el rubro, pero no expertos en lo financiero puntualmente, sino expertos en la adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque Argentina, a mi entender, es un barco que va para adelante de alguna manera, digamos. Si uno ve los mercados en Argentina, tienen altibajos o ciclos de crisis, ciclos de estabilidad, pero van, digamos, uno agarra un gráfico y salvo excepciones, digamos, como avanza el capitalismo a nivel global, en Argentina también avanza el capitalismo, avanza el desarrollo de las empresas, avanzan los mercados, pero obviamente a otro ritmo y con otros ciclos. Con lo cual se puede decir que Argentina, a mi entender, es un barco que va hacia adelante, que quiere ir a destino, pero en el medio de una tormenta voraz constantemente, y los expertos en finanzas, los gerentes financieros, CFOs, y los que estamos en el mercado de capitales sobre todo, que es lo que vemos por ahí más la turbulencia, somos los que estamos arriba de esa nave a la deriva, o no tanto a la deriva, pero sí con un oleaje bastante fuerte. Con lo cual yo represento a Argentina siempre con un barco en extrema tormenta constantemente. Y bien, cuando hablo de Argentina, Diego, si vos querés interrumpirme en cualquier momento, lo podés hacer, ¿no? Sin Sí, a ver, problema. siguiendo la Sí. metáfora, o me parece bárbara la foto, es tal cual, uno tiene que tener una gestión activa y un seguimiento permanente, diario, inclusive, aunque uno no haga trading diario, que haga swing trading, o sea, con tendencia, uno tiene que estar totalmente con una gestión activa y muy enfocado por un lado, a primera hora, en el boletín oficial. Y en segundo término, bueno, seguir todas las cotizaciones, todas las tendencias, todo el volumen operado y demás. Es una gestión muy activa, aunque no sea trading diario. Eso es lo que requiere, es como, ¿cómo hay que hacer para pilotear esa nave que está ahí, ese velero? Es una gestión muy activa. Bueno, en el mercado de capitales de Argentina es igual. Sí, totalmente. A ver, yo creo que lo que tenemos, vuelvo al principio, digamos, de la charla, lo que tenemos en Argentina es un cambio voraz y abrupto constante, que eso no lo tenés en ningún país del mundo, y cuando uno habla con un ejecutivo en finanzas de afuera, no me voy muy lejos, Uruguay, Chile, le diría hasta Paraguay, inclusive, que ahora les voy a mostrar, tienen cambios claramente porque se adaptan al contexto internacional pues bueno, por ejemplo, el caso de la decisión de tasas de interés de la FED afecta a cualquier economía y a cualquier mercado a nivel global. Ahora, el cambio en Argentina lo que tiene es constante, abrupto y del día a día, digamos, y muchas veces intradiario inclusive, en el mismo día. Con lo cual yo creo que el desafío principal de los expertos en finanzas en Argentina no es solamente estar, digamos, en constante actualización de lo que pasa, sino te diría que hasta ser proactivos a lo que pueda llegar a pasar y la información que uno puede llegar a procesar. Con lo cual las decisiones de inversión, de financiamiento y de ahorro hoy pueden ser completamente distintas a lo que puede ser mañana a la mañana, y eso pasa literalmente. Con lo cual la rapidez de la información, a mi entender, hoy es primordial. En lo personal, el uso y no el abuso de redes sociales es muy importante. La información llega muy clara muchas veces, pero bueno, también tengo otras plataformas de información y obviamente expertos que me ponen una mano. Pero yo creo que el procesamiento de la información es lo más importante hoy en la toma de decisiones, y lo va a hacer yo creo que en los próximos años en Argentina hasta que encontremos cierta estabilidad, ¿no? Cuando uno va a la región, decimos nosotros hoy Argentina tenemos 1.400 puntos de riesgo país. Para los que no saben lo que es el riesgo país, básicamente es una medición que me dice qué tan riesgoso está Argentina o cualquier país con respecto a una tasa libre de riesgo que puede llegar a ser Suiza, Estados Unidos, en algún punto lo era, hoy relativamente sí es una tasa libre de riesgo, aunque no como tal como lo veíamos hace 20, 30 años atrás. Pero básicamente lo que me dice es qué tan riesgoso está Argentina con respecto a economías estabilizadas o a la tasa de referencia en Estados Unidos. Hoy Argentina me marca que está en alrededor, vamos a decir, perforó hace poquito los 1.400 puntos básicos, y uno me dice, bueno, es poco, es alto. A ver, a mi entender, la única forma de ver si es poco, si es alto, si es bajo, es viéndolo con economías no similares, sino cercanas. ¿Y por qué digo no similares como cercanas? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Paraguay. Paraguay logró este año, por ejemplo,
alcanzar el grado de inversión máximo en toda su historia. Es 10 veces más bajo que el riesgo argentino. Es decir, hoy cotiza 150 puntos básicos Paraguay de riesgo país. Y cuando recién les decía economías cercanas y no similares, claramente porque el potencial que tiene Paraguay es muchísimo menor al potencial económico y de desarrollo económico que puede llegar a tener Argentina. Sin embargo, son economías cercanas porque es un país cercano con el cual tenemos en gran medida inclusión bilateral en temas comerciales. Paraguay alcanzó este año, en julio, perdón, es su nivel más bajo de riesgo país y su nivel crediticio más bajo en toda su historia. ¿Cómo lo hizo Paraguay? Bueno, con crecimiento sostenido y no con cambios abruptos como lo tuvo Argentina. Caso de Perú, 164 basis points de riesgo país, también 8 veces más bajo que Argentina en junio de 2024, a pesar del contexto y en favor del contexto, y a pesar de que Perú, y siempre hago la aclaración, es un país con alta volatilidad política. Es un país donde un presidente no dura quizás más de 2 años en el mandato y llega a juicio político y termina encarcelado. Entonces, imagínense que un país como Perú, con una débil institución, sin embargo, su economía es estable, completamente distinto a lo que es Argentina. El caso de Chile, que ya les puedo decir que está recontra trillado, pero ya cercano a los 100 puntos de riesgo país. Para abril del 2024 alcanzó su nivel más bajo desde 2018, perdón, 2 años previos a la pandemia, después tuvo un pico y volvió a bajar, con lo cual vemos, y el caso de Uruguay, que también es recontratrillado, vemos que economías cercanas a Argentina tienen, a pesar de su gran diferenciación en el terreno económico y financiero, y ni hablar geográfico y en recursos, eso no está en discusión, ¿no? El potencial que tenemos, cómo se logró de manera sostenida alcanzar niveles de riesgo bajísimos, que vamos a ver más adelante cómo impactan directamente en nuestras decisiones financieras, en las carteras de inversión que vamos a tener que tomar, digamos, las decisiones de inversión. Con lo cual, obviamente, esto me lleva a la pregunta, ¿cómo se logró? ¿Perdón? No, perdón. Con lo cual, esto me lleva a la pregunta, ¿cómo se logró esto? Con claridad institucional, en primer lugar. Y cuando hablo de claridad institucional es una constancia, porque la turbulencia la tenés en el medio, y un crecimiento sostenido y confianza hacia el público inversor. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Diego, si querés agregar lo que sea, sin problemas. O sea, esto refleja que la misma compañía enclavada en países vecinos, sí, como hiciste vos, este raconto, sin irnos a Suiza, Estados Unidos o los nórdicos y demás, eh, sube fuertemente el valor de la compañía, hasta por una cuestión matemática, ¿no? Porque el riesgo país impacta en la tasa de descuento, cuando uno trae los flujos futuros a el presente. Pero bueno, lo que está detrás de este riesgo país es justamente, ¿no? La seguridad jurídica, fiscal, la carga fiscal, bueno, la justicia, hay un montón de drivers que impactan en esta sobretasa de riesgo país. Totalmente, totalmente. Cuando uno va al contexto local, digamos, tampoco lo quiero aburrir con la parte económica, porque no es el objetivo de esta charla, sino ser mucho más puntual. Me centro en los highlights de septiembre, o los datos relevantes para septiembre. Ya sabemos que la inflación viene sostenidamente a la baja, digamos, después de un pico que tuvimos en diciembre. Digo sostenidamente cuando uno lo compara año a año, y no mes a mes, ya vemos una especie de estancamiento, con lo cual se levantaron ciertas alertas a nivel financiero. A nivel económico yo creo que todavía estamos bien, digamos, no hay ninguna alerta por levantar, ya que obviamente cuesta salir de este piso inflacionario, más teniendo en cuenta todavía la alta regulación de productos que están en la canasta directa e indirectamente, con lo cual yo creo que el piso se va a quedar en estos niveles, pero a nivel financiero sí, porque eso me hizo cambiar de alguna manera mi perspectiva en la toma de decisión de mi canasta de inversión. Pero para septiembre, digamos, ya estamos casi la última semana de septiembre, vemos las reservas del Banco Central de manera estable. Eso, digamos, obviamente no, todavía estamos, eso siempre lo aclaro, digamos, la estabilidad argentina
es completamente relativa, todavía seguimos en terapia intensiva y cuando hablamos de estabilidad es que no vimos ningún tipo de fuga exponencial en las reservas del Banco Central. En principio también, y diría que no secundario, ya se vuelve principal, si el éxito del blanqueo realmente me asegura la liquidez que estamos teniendo hasta el momento, tanto en el sistema bancario como en el sistema de mercado de capitales. Creo que la liquidez que está dando el blanqueo hoy es clave en la dinámica cambiaria que estamos viendo, obviamente la estabilidad de las reservas del Banco Central. Balance del mes de septiembre positivo, con lo cual yo creo que a nivel cambiario el Banco Central hizo una gran tarea. Durante septiembre ya se llevan comprado 200... durante la última semana 214 palos, 214 millones de dólares durante la última semana, con digamos, esta operatoria del Banco Central comprando por un lado y el Tesoro por el otro lado vendiendo, en MEP y contado con liquidación, sobre todo MEP, operaciones de contado con liquidación muy pocas, con lo cual estabilizando el tipo de cambio libre y a su vez dando una ancla para el Banco Central para que siga comprando de a poquito obviamente, y acumulando reservas. Flexibilización en las operatorias de contado con liquidación y MEP durante el mes de septiembre, eso es muy importante a tener en cuenta como principal driver de flexibilización, el aviso para grandes compras de MEP y contado con liquidación, se sacó ese aviso previo de una semana o de 10 días, perdón, contribuyendo de alguna manera a la normalización del mercado, eso es muy importante también. Y como les decía recién, una inflación estabilizada, vimos una pequeña suba mes a mes, con respecto a la medición de julio, pero todavía con precios reprimidos, ¿no? Con lo cual podemos ver esta estabilización que ahora vamos a ver que el mercado la comparte. Me refiero a estabilización, que no se perfore el piso que estamos viendo hacia abajo del 3% de manera contundente, ¿no? Y con inflación núcleo contundentemente tendiendo a cero como es el objetivo, a mi entender y públicamente del gobierno nacional. Bueno, ahí levanto un segundo. Sí, Como vos dijiste, seguimos en terapia intensiva, si bien se estabilizaron las reservas, pero bueno, sabemos que las netas están entre menos 5.000 y 6.000 millones de dólares, con lo cual, bueno, hay mucho trabajo por hacer por el Banco Central y, bueno, genera incertidumbre respecto a los pagos futuros del 2025. Pero bueno, lo quería marcar, si bien seguimos en terapia intensiva, esa estabilidad por lo menos actúe para que no derrapemos. Y por otro lado, el blanqueo genera liquidez, como bien dijiste, pero bueno, el blanqueo impacta en las reservas brutas y no en las netas, salvo ese 5% de los que lo paguen. Y los bancos se quedaron con los depósitos porque, bueno, se supone que mucha gente en 1 del 10, principalmente los que blanquearon menos a 100.000 dólares, retiren esos fondos la semana que viene. Entonces, no pasaron al encaje, que eso sí forma las reservas netas del Banco Central todavía. Así que bueno, quería marcar este punto y ahora darle continuidad. Vayan consultando si quieren ir agendando preguntas en el chat. Exacto, no sé si acá me parece que en el chat te hicieron una pregunta. Ah, no, perdón. Bien, Diego, por tu aclaración. Bien, como les decía recién, vemos que está costando de alguna manera todo este contexto económico que estoy dando, digamos, va a ser el driver para después las últimas filminas, que son las más importantes y las más prácticas, pero saber a dónde vamos posicionados con las carteras de inversión. Y la inflación, nosotros tenemos 3 ejes en Argentina muy importantes, que siempre las mencionamos. Las variables económicas, tanto macro como micro, son muchísimas, pero podemos decir que resumimos nuestras decisiones de inversión en 3 variables muy importantes: inflación, tipo de cambio y tasa de interés. Que al final del día la tasa de interés es consecuencia, digamos, depende de cómo lo veamos. A nivel inflacionario vemos claramente que el mercado, este es el último reporte de las expectativas de inflación del mercado, que ve el mercado para lo que resta del año y parte de 2025, inicio de 2025, y vemos de alguna manera que claramente hubo una caída abrupta en las expectativas de inflación, pero vemos una estabilización o un estancamiento de alguna manera en ese piso del 3.3, 3.5 que estamos viendo ahí, que lo vemos como normal. Eso yo no lo veo preocupante todavía, porque como les decía recién, queda todavía mucho por zarandear en el control de precios, en los precios reprimidos que tenemos directa e indirectamente que afectan a la canasta que hace el IPC.
con lo cual yo creo que vamos a estar estancados durante algunos meses en estos niveles alrededor del 3, 3,5, si bien ya estamos viendo signos positivos en la inflación núcleo, que es lo más importante, ¿no? Con lo cual, esto me lleva después a la conclusión que les voy a dar más adelante, pero para que ustedes se lleven la imagen de una inflación estancada por lo menos hasta febrero de 2025, seguramente veremos alguna mejora en esta expectativa, si se mantiene constante todo lo demás, y bueno, si las expectativas se cumplen, yo creo que veremos ya una baja significativa para el segundo semestre del año 2025 y previo a las elecciones legislativas, que no es menos importante. Y cuando vemos el tipo de cambio para tomar decisiones de inversión, el tipo de cambio nominal ya es un dato que en Argentina dejó de ser importante de alguna manera, y me centro desde hace bastante tiempo, les diría los últimos 10 años, en el índice de tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es el índice de tipo de cambio real multilateral? Para quienes no lo saben, perdón si estoy yendo muy básico, me pueden interrumpir, o si voy más rápido para los que saben, es qué tan caro o qué tan barato está Argentina contra el resto del mundo. ¿Quién es el resto del mundo? Bueno, nuestros socios comerciales. Puse la pantalla entera para que no tenga un sesgo ideológico, esto, que no piensen que estoy mostrando solamente la mejor parte. Vimos, obviamente, durante gran parte del gobierno de Cristina, del segundo gobierno, del primer gobierno, una apreciación del tipo de cambio bastante importante y sostenido. Se desplomó luego esa capacidad argentina contra el resto durante la devaluación grande que hizo el gobierno de Macri. Y luego vimos también una apreciación sostenida durante gran parte del último gobierno de Alberto Fernández, y su consecuente caída luego durante la pandemia y pospandemia. Obviamente, con la devaluación que tuvimos durante la asunción de Milei durante diciembre-enero, tuvimos un pico bastante importante en el cambio real multilateral, es decir, nos volvimos caros contra el resto del mundo. Y bueno, con el anclaje del tipo de cambio que vimos, el Kronlipec en el 2% que estamos viendo en los últimos meses, y con Brasil sobre todo, que es nuestro 40% de nuestras relaciones comerciales que recaen en Brasil, la devaluación que tuvo Brasil con el gobierno de Lula, vimos una caída sostenida que nos está llevando hoy a niveles de piso de 2017, y yo creo que le vamos a perforar y vamos a ir a niveles del último gobierno de Cristina, cuando había un tipo de cambio recontra reprimido con el control cambiario, que ustedes se acuerdan, todo el caso de los futuros y demás que vimos después, del dólar futuro, pero yo creo que vamos a ir a esos niveles. ¿Por qué creo esto? Porque está claro para el gobierno que la competitividad no se gana con devaluación, según la teoría económica y lo que están poniendo en práctica, sino que se gana con mejoras estructurales. En el largo plazo, la teoría del gobierno y del ministro Caputo es que estos cambios estructurales que están realizando, que a priori para mi entender son buenos, a nivel institucional y a nivel de regulatorios, van a llevar otra vez a Argentina a niveles competitivos estables por encima de los pisos que estamos viendo ahora. Con lo cual, hoy el tipo de cambio, a mi entender, no es una preocupación en el corto plazo. Digo en el corto plazo porque tenemos una cuestión muy importante en 2025, que son las elecciones legislativas. Bien, recién yo les hablaba de un riesgo país en el gráfico verde de alrededor de 1.400 puntos. Fíjense que veníamos desde diciembre de 2019 con 400, 500 puntos básicos. Habíamos tocado un piso histórico, digamos, durante esos niveles. Y bueno, estamos cercanos a lo que son los 1.400 puntos básicos. Pero lo más importante, cómo es el movimiento entre el Merval, nuestro principal índice accionario de renta variable, medido obviamente en términos de dólares, en términos reales de alguna manera, o medidos a tipo de cambio duro, en pesos no me sirve de nada, con respecto al riesgo país, consecuencia de lo que decía Diego al principio, digamos, cómo afecta el riesgo país a los movimientos de renta variable. ¿Por qué? Porque claramente un riesgo país más elevado hace que Argentina tenga más riesgo, hace que el costo de endeudamiento sea más alto, con lo cual hace, como bien decía Diego recién, que nuestro cash flow o el flujo de fondos de la empresa se vuelva más caro. Al hacerse más caro, obviamente esto debilita las valuaciones de las empresas, y consecuencia final de eso es que bajan sus precios. Con lo cual este gráfico nos muestra claramente el despegue que tuvo el riesgo país contra la caída bruta que tuvo
el índice Merval, que hoy ya se empieza otra vez a estabilizar en dólares con una apreciación bastante importante desde diciembre de 2023. Con lo cual el riesgo país es una medida que uno tiene que ver de cerca y que es, digamos, driver principal en el costo de endeudamiento y en el cash flow de las empresas que yo estoy observando. Perdón, ¿alguno hizo una pregunta? Y perdón, una pregunta. ¿El riesgo país es el eje derecho, el eje izquierdo, perdóname? El riesgo país es el eje izquierdo, claramente. Lo que pasa es que está puesto... En cientos, digo. exactamente, sí. Ahí tendría que Pero, modificar. Después lo mando para modificar, Y está ampliado. ¿Qué quiere decir esto? Que está ampliado, que lo puse desde diciembre de 2019. Si uno lo acorta, claramente puede uno ver el movimiento en los últimos meses, como una baja del riesgo país hizo de alguna manera, hizo subir el driver, con lo cual este es el gráfico inverso de alguna manera, ¿no? Y si uno lo amplía más, si uno se va a 2005, 2006, claramente es más demoledor, ¿no? El ciclo cash flow contra riesgo país. Bien, Sí, el gráfico no capturaba, Maxi, el máximo histórico en dólares del 4 de enero del 2018 en 1803 puntos, que fue el pico sí, histórico máximo hasta la fecha. sí. Exactamente, sí. Ahí en ese momento en el mercado de capitales nosotros creíamos, digo creíamos porque me incluyo en el grupo que confió de alguna manera en que el rumbo económico era correcto, me equivoqué muy feo y fue una de las cosas que a mi corta experiencia me educó bastante y me lo llevo históricamente en mi vida, que fue el desplome total que tuvimos durante el gobierno de Macri, ¿no? Que obviamente hoy seguimos pagando las consecuencias muy a mi pesar, ¿no? Porque confié en ese trayecto o en ese proceso de cambio económico. Y este gráfico que está acá es un gráfico muy importante que yo les mencionaba recién. Al principio de la charla yo les decía que mis decisiones de inversión o el público inversor va a confiar o va a decidir invertir en activos argentinos en base, obviamente, a la confianza que le tengas a las instituciones. Es muy difícil medir la confianza que uno tiene en las instituciones porque es algo muy subjetivo. Por ahí sale el índice de confianza del gobierno que son muy cortoplacistas porque el humor social en Argentina cambia constantemente. Pero en el corto plazo podríamos decir que una de las variables económicas o numéricas que me hacen ver de alguna manera la confianza que el público inversor tiene en el sistema argentino son la cantidad de depósitos en dólares que han crecido estrepitosamente, desde diciembre de 2023. Acá se lo amplié justamente para no dejar el sesgo ideológico otra vez, no me gusta, digamos, acortar los gráficos, porque ahora si no, este es liberal, va a decir que desde diciembre viene subiendo sostenidamente. Fíjense, durante el gobierno de Cristina también creció sostenidamente y hizo un desplome abrumador y constante luego. Subió con Macri, volvió a bajar estrepitosamente durante el gobierno de Alberto Fernández, se estabilizó luego, digamos. También hay que hablar que la pandemia hizo obviamente alejarse de alguna manera en la confianza del público inversor y desde diciembre viene creciendo sostenidamente, todavía bastante lejos de los picos que tuvimos por encima de los 30.000 millones de dólares, pero viene creciendo sostenidamente, creció un 80% desde diciembre de 2023, con lo cual obviamente el blanqueo está acelerando de alguna manera esta confianza, con lo cual el riesgo del sistema bancario, muchos me preguntan el famoso, a ver, los principiantes en economía o los principiantes en finanzas, voy a dar el caso de mi mamá siempre, que te pregunta por el famoso corralito, los que más experiencia tienen o la desconfianza de qué pasará con mis ahorros en el banco. Hoy, de alguna manera, tenemos, más allá de los balances bancarios, el sistema bancario está fortalecido de alguna manera y protegido, con lo cual hoy el riesgo de algún crash a nivel netamente bancario, hablo, les diría que no es nulo, pero se acerca a cero. Y yo creo que va a tender cada vez más cerca de cero con el paso de los meses. Y si el blanqueo, obviamente, tiene el éxito que todos estamos esperando, ¿no? Cualquier argentino sabe que el blanqueo, independientemente del gobierno de turno, es una excelente oportunidad para el país en general. ¿Alguna pregunta, perdón? No, por ahora Bien, no hay ninguna. bien.
Interrúmpame igual si quieren hacer una observación puntual sobre la filmina. Y bien, muy importante ver el Merval desde diciembre de 2023. ¿Por qué? De alguna manera, y vuelvo a repetir, y perdón que sea redundante, sacando el sesgo ideológico, de alguna manera el mercado esperaba algún cambio institucional o gubernamental. Claramente estaba agotada la confianza en el último gobierno, se lo podíamos ver numéricamente en cualquier gráfico de renta variable y renta fija en Argentina, riesgo país ni hablar. Y de alguna manera se volvió a esa confianza a partir de diciembre y las acciones, puntualmente lo que es el Merval, nuestro principal índice accionario, se adelantó. Ustedes siempre tienen que entender que lo que es renta variable en Argentina, en realidad renta variable a nivel global, no en Argentina, perdón, siempre se adelanta, digamos. Uno está el famoso refrán, compren con el rumor, vendan con la noticia, y eso sucede siempre. Argentina no fue la excepción esta vez. Tuvimos un crecimiento sostenido de un 40% para mayo del 2024 de las acciones en dólares, medidas en dólares a contado con liquidación, que se adelantaron de alguna manera en la confianza que le puso al mercado a Javier Milei. Hoy estamos con un crecimiento de un poco más del 53% desde diciembre de 2023 medidos en dólares, pero obviamente todavía con algunas acciones muy retrasadas que vamos a ver más adelante. Tuvimos un pequeño ajuste durante los últimos meses, últimas semanas en realidad, pero el crecimiento se puede ver que es sostenido y claro, y yo creo que todavía tenemos mucho potencial en lo que es panel líder. ¿Perdón? No, está bien, ¿eh? Y crecimiento sostenido que tenemos todavía potencial mucho en lo que es el panel general que no está medido en este gráfico, con lo cual de alguna manera la confianza se sigue sosteniendo, si bien los niveles de aprobación de este gobierno no están en máximos como si lo estaban en enero, febrero, o la confianza, el mercado de alguna manera sigue apostando al cambio estructural que les mencionaba al principio de la charla. Y bueno, cuando uno va a lo que es renta variable en Argentina, tenés el índice Merval, que es un índice muy poco diversificado. Quizás acá no se ve muy bien. Voy a tomar el atrevimiento de... A ver, un segundo. Bueno, no puedo agrandarlo acá, me parece. Ahí está. ¿Se ve ahí con Zoom? Está ok con Zoom. Bien. Cuando uno ve el mercado argentino, se puede decir que está muy poco diversificado, y eso es una realidad que la traemos desde hace por lo menos 20 años. Dividido en petróleo, básicamente, que puedo decir que es energía, pero tengo que decir básicamente que es petróleo y algo de gas, que al final del día es derivado de petróleo. Podemos hablar de utilities, que son empresas o industrias que están un poco más diversificadas, más allá de lo energético. Por ejemplo, la distribución de energía eléctrica está diversificada también en otros negocios, caso de Transcendent o Edenor, y el bancario que pondera hoy en un 60%, les diría, o en un 50% el índice Merval. Pero cuando uno va a ver las principales acciones del mercado argentino en función de su industria o su sector, vemos que obviamente crecimiento sostenido, pero todavía vemos algunos atrasos en algunas empresas. El caso de Pampa, siempre lo menciono, digamos, una empresa que durante el gobierno de Macri tomó el liderazgo en el crecimiento, hoy se encuentra un poquito más retrasada que, por ejemplo, Transportadoras del Norte, que tuvo un crecimiento exponencial de más del 60% durante los últimos meses, ha acrecentado durante los últimos meses, y Transportadoras del Norte un poquito, y la Transportadoras del Sur también un poquito más retrasada, pero también con exponencial crecimiento. El caso de YPF es un caso para analizar de alguna manera distinta, si bien yo lo incluí en el caso de la industria del petróleo o en el sector de petróleo, siempre el análisis que hay que hacer en YPF es muy, digamos, muy delicado, muy detallado y aparte, principalmente porque es una empresa del Estado, con lo cual conlleva que el riesgo argentino afecta directamente, mucho más fuerte y en mayor medida que lo que es a otra empresa que no depende directamente del Estado, como lo es el paquete accionario del 51% que pertenece al gobierno nacional. Con lo cual YPF de alguna manera se puede decir que venía de pisos, claramente, una turbulencia absoluta, el riesgo de privatización que estuvo latente, ahora ya no lo tenemos latente, más allá de ciertas cuestiones que puedan surgir a diaria, pero también con un crecimiento bastante importante, casi arañando el 40%.
Lo que es utilities, cuando uno va a ver, y esto se lo pongo porque cuando uno veía el gráfico recién de lo que es, perdón, se me salió, un segundo. Estamos. Perdón, lo voy a sacar. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, está ok, Bien. Maxi. Cuando uno ve el gráfico del Merval medido en contado con liquidación, ve que el crecimiento ponderado del principal mercado de renta variable en Argentina está por encima del 50%, pero cuando uno ve en detalle, vemos que hay, obviamente y por obvias razones, empresas que se subieron por encima de ese crecimiento y empresas que todavía vienen relegadas. El caso de Utilities, bueno, Edenor es un caso que en los últimos 2 meses, alimentado por una desregulación, de su tarifa, ha hecho crecer la empresa por encima, o por lo menos el valor de sus acciones por encima del 40%, con valuaciones relativamente buenas. El caso de Transener también, y bueno, vemos relegada mucho más abajo lo que es Aluar, que la verdad que se volvió un perno todavía digamos, en negativo, digamos, no logró el crecimiento que tuvo la canasta de utilities a comparación de las otras 3 principales. Maxi, acá pregunta Iván Palmier, Sí. ¿por qué razón no consideras a Vista Energy en las energéticas? Es que en realidad Vista, te diría que el 75% de su balance depende de vaca muerta. Como no la tengo incluida en el panel Merval ponderada, no la incluí acá, digamos, pero se podría incluir, digamos, como netamente petrolera, si es correcto lo que pregunta Iván. Lo Pero podría Vista no incluir. cotiza, Vista no cotiza acá, Vista cotiza afuera. Acá tenemos el Claro, ERNA. exactamente. Como no tengo ponderación en el Exacto, panel Merval, no la Jorge. incluí. Vista cotiza afuera como ADR y con poco para acceder acá, que ahora les menciono más adelante. Y bueno, y el sector bancario, en mi opinión personal, en mi visión, recontra sobrevaluado de momento, de corto plazo, meramente expectativas. Vuelvo a aclarar, las expectativas no son malas. Los mercados de renta variable se mueven con expectativas, en ciclos de expectativas, y se derrumban con noticias siempre, o suben con la noticia, dependiendo cómo lo vea. La expectativa puede ser negativa también. A mi entender, el sector bancario hoy es un sector del cual me desprendería, o si sigo enamorado del sector bancario de alguna manera, porque veo oportunidades con el desarrollo del sistema bancario en Argentina, que a mi entender todavía no lo tenemos, digamos, y de corto plazo los balances no me convencen para nada. Es un sector que me desprendería o bajaría mi ponderación en la canasta, ya que en su conjunto vemos rendimientos por encima del 100%. En los principales 4 bancos de Argentina. No incluía acá banco hipotecario, antes que me pregunte, porque es un banco realmente que está recontra relegado y que gran parte de su share de mercado pertenece netamente al producto crediticio. Esperemos que en el mediano plazo eso se pueda reactivar para ver mejores números en banco hipotecario, que hoy es el banco más relegado de Argentina, pero que no lo incluí acá. Y BBVA, que es, banco BBVA. Pero bueno, con esto concluyo de alguna manera de que tenemos oportunidades todavía a simple vista en precios y no en balances en muchas acciones, y yo apuesto a las expectativas en el mediano plazo de cara a las legislativas de 2025. Curva soberana, muy importante. Como todos saben, veníamos de paridades en los bonos por debajo de 30 puntos de paridad, o de 30% de paridad, perdón. Vimos un crecimiento, la verdad que asombroso, en lo que es renta fija argentina, y ahora le voy a ver porque yo sigo viendo valor en renta fija argentina, con los bonos con las durations más cortas, que son a 29 y 2030, por en torno al 20%, un poquito más arriba, pero bueno, están en torno promedio al 20% en los últimos días. Y con los rendimientos o la tasa interna de retorno de los bonos un poco más largos, con duration al 2046, 2041, en torno al 16-17%. Y ahora después les voy a comentar dónde yo veo oportunidad de inversión, netamente en la decisión de inversión, pero vemos una estabilización de las TIR en estos niveles en las últimas semanas, de alguna manera obviamente alimentado por las expectativas que está viendo el mercado en Milei. Consecuencia de eso, obviamente, vimos la perforación de los 1.400 puntos de riesgo país que tuvimos la semana pasada, y obviamente un crecimiento del más del 100% en algunos tramos
desde mínimos en las paridades de los bonos argentinos. Con lo cual, y traigo a colación, digamos, por experiencia propia, muchas de las personas que vienen heredando curva soberana desde el blanqueo de Macri, que se comieron el default, el reperfilamiento de los intereses y de los vencimientos, hoy podemos decir que está en una zona con un poco más de oxígeno. Tenemos clientes puntualmente que están a un 25%, contando obviamente amortizaciones y servicios de cupones que tuvimos en el periodo de Macri, previo al default y posterior también después, y los últimos servicios de renta y amortización, que estamos un 20-25% de alguna manera en algunos clientes puntuales, de poder recuperar la inversión cuando uno tiene que bajar al inversor promedio argentino la explicación de dónde estamos parados desde el blanqueo de Macri, porque gran parte de nuestro volumen viene desde esa, o nuestro stock en realidad, de curva soberana, viene desde el blanqueo de Macri. Hubo muy pocas compras inmediatamente posterior al default, y recién empezamos a ver compras en el público minorista y mayorista. En realidad el mayorista lo vimos antes, pero en el público minorista, que es el que a mí de alguna manera me mueve el humor del inversor promedio argentino, recién en paridades de 35, 40. Con lo cual, de alguna manera podemos decir que hay clientes que están muy cerca de recuperar la inversión del blanqueo, y de alguna manera se lo uso marketineramente para los que estamos en el mercado de capitales, para alentar a los que quieren entrar al blanqueo, que se quedaron fuera parcialmente del blanqueo de Macri y quieren ingresar ahora al blanqueo de Milei, apostando obviamente a la confianza que les da. Pero con esto, obviamente, con paridades al 20%, de alguna manera sigue siendo atractivo, y ahora les voy a mencionar por qué. ¿Alguna pregunta acá? Bien. Curva pesos. Me centro en dos instrumentos básicos, si bien tenemos otro más, tenemos dos más que ahora les menciono: LECAPS y SER. LECAPS, como todos saben, letras en pesos, con tasas con duration que van desde el mes hasta por encima de los 6 meses, 7 meses. En torno, bueno, obviamente dependiendo de la curva, pero en un promedio ponderado en torno a tasas internas de retorno del 60%, contra bonos SERs que ajustan por inflación. Para lo que no sabe, el SER es consecuencia, una medición que usa el Banco Central, es consecuencia del IPC, digamos, y que de alguna manera me sirve para ajustar capital en base a cuánto se mueve la inflación oficial en Argentina, con lo cual de alguna manera estos bonos me pagan, les diría, en un 100% casi digo, porque obviamente tengo el riesgo precio, ni depreciación por la inflación. Pero con tasas internas de retorno de máximo 10%, promedio podríamos decir entre un 4 o 6%, sumado a la inflación que tenemos en Argentina. O sea, aseguramos una utilidad en términos reales. Aseguramos una utilidad en términos reales. Esto obviamente tuvo un pico bastante importante. De más está decir que esto se mueve por dos factores principales. Uno, obviamente, son las expectativas de inflación. Cuanto más expectativas de inflación tengo, más demanda tengo en este tipo de instrumentos. Y segundo, y no menos importante, teniendo en cuenta que estos son bonos que emite el Tesoro, en la confianza que uno tiene en el gobierno, ¿no? Con lo cual es un mix de los dos. En Argentina, con la cantidad de restricciones que tenemos, muchas veces el cash flow, sobre todo de las empresas, está recontra limitado a obtener cobertura de tipo de cambio oficial e inflación oficial, con lo cual estos instrumentos son demandados a pesar de las turbulencias que podamos tener y desconfianza que podamos tener en el corto plazo. Y a nivel Argentina, y no menos importante, por último, lo que son los bonos corporativos o las obligaciones negociables, que fueron el instrumento de la niña mimada durante los últimos 4 años. ¿Y por qué? Esto es un caso que siempre lo repito en todas las charlas que damos. Es un caso puntual, asombroso e único en el mundo, donde las empresas argentinas, ahora les voy a mencionar lo que es ley extranjera para los que no saben, donde las empresas argentinas con riesgo argentino tienen una tasa interna de retorno, es decir, un riesgo de pago hasta 4 veces menor al propio riesgo del país. Con lo cual, pueden imaginarse que en ningún país del mundo una empresa puede ser 4 veces menos riesgoso que el mismo país donde se encuentra la empresa,
con las condiciones financieras y económicas del país donde se encuentra establecido y con la industria donde se encuentra establecida la empresa misma. Es un caso argentino emblemático porque obviamente hay mucho valor puntual en empresas puntuales de Argentina, y en segundo lugar porque fue una de las maneras que tuvieron el público inversor para de alguna manera evitar, y no digo evadir, evitar los controles o las restricciones del acceso al MEP y al contado con liquidación, comprando ONs, ya que las ONs, como muchos saben, se pueden acceder tanto en pesos como en dólares, con lo cual de alguna manera, de una manera indirecta, de dolarizar carteras las ONs, con lo cual fueron las mías mimadas durante los últimos 4 años con gran demanda. Se estabilizaron bastante las TIRs independientemente de la industria y del riesgo, en torno al 7% de rendimiento para lo que son las ONs corporativas en dólares, perdón. Este es el gráfico de ley extranjera. Como bien saben ustedes, Argentina como tiene experiencias negativas en el mediano, en los últimos 30, 40 años, puede emitir deuda, al igual que otros países de África y de alto riesgo, puede emitir deuda con legislación extranjera o legislación local. La diferencia principal es que un litigio ante un potencial default lo resuelve un tribunal de afuera y no la ley argentina o no un juez argentino. Por usos y costumbres se usan los tribunales de Nueva York, con lo cual estas son leyes que, estas leyes extranjeras, digamos, ante un caso de litigio, decide obviamente un juez extranjero a quien le corresponde o el derecho de cobrar esa deuda o no. Sumado a esto, muchas de las empresas ley extranjera también emiten sus pagos y amortizaciones de renta perdón, el pago de amortizaciones y renta en el extranjero, con lo cual es una forma importante de hacer contado con liquidación, de mantener reservas afuera para el público inversor. Acá podemos ver, bueno, estos obviamente son los tickers, pero podemos ver a Arco, Telecom, YPF. YPF es un caso también emblemático a nivel historia económica argentina, porque es una empresa del Estado, 51% del paquete accionario, les decía, pertenece al Estado Nacional. Sin embargo, sus ONs rinden o llegaron a rendir 5 veces menos que lo que rendía Argentina. Con lo cual la confianza en el público inversor estaba puesta en YPF, que era una empresa del Estado y no en el Estado mismo, digamos. YPF viene pagando, más allá de ciertas reestructuraciones cortas o roleos de deuda, como un relojito, porque tiene balances sólidos y tiene cómo defenderse, porque indirectamente accede obviamente al mercado de exportación. Acá Dina, perdón Maxi, Dina Morelli pregunta, no me quedó claro si los AL30, AL29 se están negociando favorablemente y con respecto a los AE38. Bien, Es decir, si alguien puede pensar en comprarlos como inversión favorable. muy Es lo que buena pregunta pregunta. Dina. Bien, muy buena pregunta. Lo que me mide este gráfico de curva, a lo que llamamos curva soberana, que en realidad no es una curva como tal, digamos, no está graficada como una curva, no es una curva normal tampoco. ¿Por qué no es una curva normal? Para los que no saben nada, o los que digamos, no tienen por qué saber, porque para los que no están interesados en el mercado de capitales o en la economía, por lo general en economías normales o normalizadas o estabilizadas, un vencimiento de corto plazo, es decir, una deuda que yo tomo de corto plazo, tendría que rendir mucho menos que una deuda de largo plazo. Es decir, que si yo presto plata para que me la devuelvan en el cortísimo plazo, me van a pagar una tasa de retorno menor a aquella deuda que yo quizás pongo a mucho mayor plazo. Una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque el horizonte de inversión, a mayor horizonte de inversión, más rentabilidad voy a buscar. En Argentina eso no funciona así desde hace bastante. Los plazos más cortos o con duraciones o con durations más cortas pagan mucho más, porque el riesgo obviamente argentino está hoy, no en un futuro. Nosotros sabemos que estructuralmente Argentina es un país rico, digo estructuralmente porque tenemos los recursos necesarios para tener potencial y pagar de manera correcta y no entrar en default como hacemos constantemente cada promedio de 10 años. Pero en el corto plazo no tenemos esos recursos habilitados ni la estructura dada para poder hacernos de los dólares que necesitamos para pagar. Con lo cual Argentina, como no puede imprimir dólares a diferencia de Estados Unidos, hoy es un país que tiene un alto riesgo de default, por eso los bonos me pagan mayor en el corto plazo que en el largo plazo. Dicho esto, ¿me conviene invertir en el largo o en el corto plazo? Bueno,
iba más adelante, se me adelantó la pregunta. Hoy yo a priori veo mucho valor en duration más largas, yendo a 2038, 2046, que en duration más cortas. Con lo cual, si me preguntan, a mí, más allá de lo que voy a mencionar más adelante, obviamente soy un gran roleador de deuda de corto plazo a estos niveles de rendimiento y me voy a rendimientos de más largo plazo, inclusive ante escenarios agresivos de reestructuración de deuda que pueden venirse a partir de 2025. Con lo cual, esto que me mide, contestando la pregunta, me mide cuánto me rinde la inversión que yo hago en bonos soberanos argentinos en función del plazo de tiempo que lo voy a mantener. Es un caso atípico, es una curva invertida, con lo cual no hay que tomarla como normal. Vuelvo a repetir, hoy en decisiones de inversión personal y bajo las carteras que estamos armando en Transatlántica, roleo deuda corta hacia deuda larga, inclusive en un escenario agresivo de reestructuración de deuda que puede venir, repito, después de la legislativa de 2025. Hasta 2025, dado que tengo aseguro de pago en el primer servicio de 2024 y dado el contexto político que vamos a tener, yo creo que son nulas, o casi nulas, no digo nulas, perdón, porque ya dije nulas hace unos años y me equivoqué, son casi nulas las chances de reestructuración agresiva. No sé si eso responde a la pregunta o si tenés alguna pregunta más, con gusto la respondemos. Perdón, yo no estoy viendo el chat porque tengo una sola pantalla. Bien, la curva en pesos se las había mencionado, curva de corporativos, y el canje de ley, que es un gráfico que seguimos muy de cerca en el armado de carteras de inversión. ¿Qué es el canje de ley? Yo les decía recién que las ONs o los bonos corporativos pueden emitir bajo legislación local o legislación extranjera en función de quién decide a quién le corresponde el pago de deuda o si corresponde el pago de deuda ante un litigio por un default o por un potencial default o un default técnico. Bien, en la teoría, en situaciones anormales como lo es un país como Argentina, el público inversor que va a querer tener ley extranjera o ley local y ley extranjera. Si yo estoy invirtiendo en un país con alto riesgo y encima la justicia está corrompida, la justicia está influenciada por el gobierno de turno que no pasa en ningún lugar del mundo, digamos, o por lo menos no en países desarrollados, voy a preferir a la ley extranjera, con lo cual, de alguna manera, me gano un seguro, entre comillas, de que si Argentina no me paga, los que vayan a un juzgado a presentar una demanda contra Argentina y me favorezcan a mí si es afuera en función de lo que decide el público inversor mayorista, que por lo general son los grandes fondos. ¿Qué pasa? A medida que el riesgo argentino o la desconfianza en Argentina aumenta o de cualquier país aumenta, el spread entre ley extranjera y ley local, es decir, la diferencia de cotización entre una ley y la otra, va aumentando. ¿Por qué? Porque se hacen cada vez más caros los bonos ley extranjera en función de los ley local. Y a medida que la confianza en la Argentina aumenta y la confianza en las instituciones aumentan, ese spread de legislación tiene que achicarse hasta tender al cero. Casi nunca es cero, porque siempre va a haber un seguro, un pago. En situaciones normales tendería a cero. Lo que vimos de gran medida a partir de noviembre de 2023 con las PASO ganado, fue un desplome en ese spread para los bonos. Los bonos, al igual que los corporativos, cotizan con ley extranjera y ley local. El caso más importante con mayor volumen es el GD30 y la L30. La L30 es un bono con maturity a 2030, con servicios de renta semestral, que estaba emitido bajo ley local. Su gemelo bajo ley extranjera es el GD30. Cualquiera de los bonos me sirve para hacer MEP o contado con liquidación. El spread entre el GD30 y la L30 hoy está casi en mínimos, con lo cual, ¿qué me quiere decir esto? Que me es muy barato venderme ley local y si quiero irme a una ley extranjera para dormir tranquilo durante los próximos 20 y pico de años, o menos años, dependiendo de dónde estoy parado, ¿no? en la curva, pero vamos al caso más corto, que es 2030, los próximos 6 años, me gano de alguna manera esa confianza a muy bajo costo. Fíjense que previo a las PASO de 2023, o a las elecciones generales de 2023, no a las PASO, estábamos en picos de 12%. Veníamos de 6% cuando Massa ganó las previas a la elección final, al balotaje. Tocamos un piso de 12% porque el mercado creía que había una gran desconfianza, se desplomó eso. Volvió a subir luego en gran medida,
por cuestiones coyunturales en las decisiones que se tomaron desde diciembre hasta febrero, y después vimos un gran desplome a estos niveles que estamos otra vez en mínimos. En la práctica, para los que hacen trading de canje de ley, es un buen nivel para comprar en extranjera en torno al 1,5-2% que vimos hace poquito, y por encima del 5%, bajo este contexto que estamos viendo, obviamente volver a ley local. ¿Por qué volvería a ley local yo? Y porque si vendo algo más caro y compro algo más barato, gano más cantidad de bonos, es decir, gano nominalidad en los bonos que se llaman. ¿Por qué? Porque el GD30 y el AR30 pagan lo mismo, son exactamente iguales, lo que cambia son las legislaciones. ¿Alguna pregunta? Bien. Contexto internacional. Highlights que estamos viendo en las últimas semanas. Bueno, claramente vimos movimientos en los bancos centrales a nivel global. Vimos que el banco central más importante a nivel global, que es la Fed en Estados Unidos, hizo un recorte de tasas y un recorte más allá del próximo año. Pero bueno, vemos que los movimientos que hicieron los bancos centrales, Japón, Estados Unidos, Europa, influyeron positivamente en los mercados. De alguna manera venimos desde hace varios meses con la famosa burbuja financiera que a mi entender hoy no está. Valuaciones carísimas, sí, están carísimas, ahora lo voy a mencionar, pero realmente yo creo que cambiamos el paradigma a nivel global, ya no podemos hablar de burbujas, sino de otro tipo de crecimiento sostenido que va más allá de la lógica financiera y económica que hemos tenido en las últimas décadas. Pero vemos que los movimientos de los bancos centrales han sido positivos para el mercado, en máximos muchos de los índices o casi la mayoría de los índices. Hay una cierta normalización de la tasa de interés de la Fed. Normalización me refiero no que se mantenga estable, sino que el horizonte de los cambios se mantenga estable, o que haya más certidumbre de alguna manera. En Estados Unidos vemos una economía todavía resiliente, bajo desempleo, aumento de ingresos reales, que es muy importante para seguir de cerca, y una desinflación. A los que somos más jóvenes, sub 40, vimos un fenómeno que no veíamos hacía muchísimo, que es alta inflación a nivel global. La inflación para nosotros era una mala palabra solamente en Argentina. Cuando uno iba a países con economías desarrolladas, como puede ser Suiza, Noruega, Finlandia, Alemania, donde sea, digamos, Estados Unidos mismo, inclusive hasta México, que son economías semi-desarrolladas o en vías de desarrollo, dependiendo de cómo quien lo mida, la palabra inflación era algo que no se tenía en cuenta en el día a día, digamos, no se tomaban decisiones de inversión netamente por la inflación. La pandemia cambió ese paradigma, vimos altas tasas de inflación a nivel global en moneda dura como el dólar, por eso también el dólar dejó de ser una tasa libre de riesgo, un refugio libre de riesgo, con lo cual hoy esa desinflación que estamos viendo sostenida es positiva para la economía global hasta cierto punto, y un relajamiento obviamente en las políticas monetarias lideradas a nivel global, con una Fed un poco más agresiva de lo que estimamos en la baja de tasa, en la proyección de baja de tasa. Y por último, y no menos importante, elecciones en Estados Unidos. ¿Y por qué no menos importante? A mi entender, de fondo, los mercados, de fondo me refiero en el mediano o largo plazo, no tienen un cambio significativo o no cambian significativamente por las elecciones en Estados Unidos. Y me refiero a los mercados, a los índices en Estados Unidos. ¿Por qué? Como yo le decía al principio de la charla, los mercados desarrollados se mueven en base a la confianza institucional, no a lo que pasa en el día a día. Con lo cual puede cambiar la política en el día a día, pero si el trasfondo es de confianza institucional y confianza en el país para el público inversor, no cambia para nada de fondo las decisiones de inversión en el largo plazo y en el mediano plazo. Con lo cual en Estados Unidos yo no veo en el largo plazo y en el mediano plazo un cambio importante, por más que algunos digan que gane Trump o que gane Kamala son, digamos, polos completamente opuestos y extremistas. No es así, para nada, porque prevalecen las instituciones en Estados Unidos sobre cualquier presidente. Inclusive las instituciones están por encima del presidente, la Fed está por encima del presidente. Esto lo vimos durante el gobierno de Trump, que se peleaba constantemente con el presidente de la Fed por las decisiones de tasa de interés, y la Fed decía, usted es el presidente, no es el presidente de la Fed, nosotros tomamos las decisiones con autonomía, a diferencia de nosotros que vemos que el Banco Central está altamente influenciado por el gobierno de turno. Eso no pasa en ninguna economía desarrollada. Pero sí en el corto plazo veo cambios en función de los activos a elegir en la canasta. ¿Por qué? Una victoria de Trump yo creo que iría más
a decisiones de inversión en torno a lo que son industrias más duras, lo que es el mercado de cripto, lo que son industrias más sucias, no a energías alternativas como sí Kamala Harris, al sistema de salud como sí Kamala Harris, con lo cual a mí me puede de alguna manera diferenciar mis decisiones de inversión en el cortísimo plazo hablo 1, 2 años, eso es corto plazo, o 2 o 3 años, eso es corto plazo en una economía desarrollada, en base a los activos que pueda elegir. Vuelvo a repetir, una victoria de Trump sería más beneficioso para las industrias más duras, para lo que es el mercado de cripto, que si bien hoy no tiene ponderación agresiva en lo que es los índices en Estados Unidos o las bolsas en Estados Unidos, indirectamente sí está digamos, tomando terreno. Una victoria de Kamala me ubicaría más en lo que es el sector de energías alternativas, lo que es el Pacto de París, acuerdos mucho más diplomáticos con ejes un poco más cercanos al socialismo, digo, un poco más cercanos, lo cual me lleva a pensar también que todo lo que tenga que ver con la asistencia social en Estados Unidos como farmacéuticas y el desarrollo de la industria de la salud se van a ver beneficiados con una victoria de Kamala Harris en comparación a lo que podría ser una victoria de Donald Trump. En el corto plazo, vuelvo a repetir. Bien. Les decía, para cerrar lo que es el contexto internacional, antes de dejarte hablar, Diego, bueno, como les decía, estos cambios en la tasa de interés ya se anticipa una baja adicional para los próximos 24 meses de hasta 200 puntos. Esto es importantísimo. ¿Por qué les decía recién? Porque de alguna manera tengo certidumbre. En la certidumbre yo puedo tomar decisiones que no lo veíamos hasta hace poco por parte de la Fed en Estados Unidos. Los mercados de bonos han descontado de alguna manera estas bajas para los próximos 24 meses, principalmente obviamente en activos de refugio histórico como son el oro o los treasuries de largo plazo a 30 años, por ejemplo. Se observa una tendencia bajista en el tipo de cambio o en el índice dólar en Estados Unidos. ¿Qué es el índice dólar? Es el tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos. Básicamente es la moneda de Estados Unidos contra otras monedas duras a nivel global. A mayor índice dólar, mayor digamos, prevalencia tiene el dólar estadounidense contra otros tipos de moneda. Vimos una caída, digamos, en las últimas semanas, una tendencia bajista en los últimos meses. Obviamente alimentada claramente por las decisiones de tasa de interés que vimos en el último periodo. Y los indicadores a nivel global, de alguna manera, muestran una economía con aterrizaje suave, con signos de desinflación a nivel global, les mencionaba recién, principalmente en el país, en el grupo de los 7 países más poderosos del mundo, el G7, con lo cual eso es positivo. En conclusión, yo creo que a nivel global tenemos un contexto favorable para buscar cierta estabilidad en los precios de los activos de riesgo, principalmente en Estados Unidos. Por último, para cerrar la parte de contexto internacional y ya ir principalmente a las decisiones de inversión, esto es un gráfico que me muestra de alguna manera cómo se comporta el Standard & Poor's, uno de los principales índices de renta variable en Estados Unidos, contra la tasa de 10 años en Estados Unidos o el rendimiento de 10 años en Estados Unidos. A ver, en la teoría económica, una baja de la tasa de interés me tendría que favorecer a una suba de los activos de renta variable, es decir, los activos de riesgo, de los equities. En la teoría, pero dependiendo cómo se tome la decisión de la baja de la tasa de interés, perdón, me va a repercutir en mayor o menor medida en los precios de equity. Lo que estamos viendo de alguna manera es hoy un contexto favorable, un contexto estable en la economía de Estados Unidos, con lo cual la baja de la tasa de interés, este relajamiento en la exigencia de una tasa de interés alta, de alguna manera viene acompañado de una estabilidad y un contexto positivo, con lo cual eso me favorece de alguna manera tener más claridad en lo que es equity y a una posible suba en el corto plazo, la continuación de la suba en el corto plazo de equity, con lo cual estamos en máximos históricos. Vemos valuaciones carísimas, eso es una realidad, sobre todo en el sector tecnológico, muy caras. El sector tecnológico prevaleciendo lo que es el índice Nasdaq para tomar como referencia, pero cuando uno va a puntualmente valuaciones de equity de empresas en Estados Unidos, muy caras, con lo cual se alimenta el famoso rumor de la burbuja. A mi entender, todos los condicionamientos están dados por una burbuja en ciertas valuaciones, es decir, y no una burbuja como crisis, sino
que las valuaciones vuelvan a términos reales, o sino a niveles reales contra otras valuaciones que todavía no están bien ponderadas con respecto a las principales acciones de Estados Unidos. Quiere decir que explote la burbuja que obviamente haya una baja pronunciada en aquellas valuaciones que hoy están recontra exigidas o por encima de lo que uno observa en nivel fundamental. Desde mi perspectiva, hoy no existe ese riesgo de burbuja porque para mí hubo un cambio de paradigma en cómo se están valuando las empresas. Venimos diciendo que hay una burbuja en los mercados desde hace por lo menos 2 años y no las vemos. Los mercados principales a nivel global no se han cansado de tocar máximos históricos y seguimos en ese rumbo. A mi entender todavía queda bastante hilo para seguir buscando máximos históricos, más allá de ciertas tomas de ganancias lógicas que hay en el medio y ciertas noticias negativas que alimentan esa toma de ganancia en el medio, principalmente obviamente cuando salen balances. Pero yo creo que ese cambio de paradigma a nivel global, y también lo digo más allá de la potencial crisis que estamos viendo a nivel global con el mundo muy, digamos, bipolar de alguna manera, ¿no? O de alguna manera, digamos, dividido en 2 bandos claramente, hoy alimentado por la guerra de Rusia y Ucrania, Israel contra el resto del Medio Oriente, con lo cual está latente esa crisis. Sin embargo, a pesar de las reiteradas amenazas y las reiteradas, digamos, los reiterados temores que ha tomado el mercado ante potenciales conflictos bélicos globales, los mercados no se han cansado de subir y han seguido la tendencia alcista que veíamos en los últimos años. Con lo cual, a mi entender, eso me lleva como principal driver a entender que hay un cambio en el paradigma a nivel global. Bien, Diego, no sé si querés agregar algo. No, perfecto. Ahí marcaste que estamos en máximos históricos. Y bueno, y los 200 puntos básicos que van a bajar las tasas de la Fed en los próximos 24 meses, ¿no? Eso es importante. Así que Exacto. continúa que son las 6:10, Bien. así como para ir Bien, ya. bien. Para concluir, vamos a lo que a todos les interesa, las decisiones de inversión. Cuando hoy yo me siento a decidir mi portfolio de inversión, más allá de lo que les mencionaba al principio, la aversión al riesgo, el horizonte, el contexto y todo lo que claramente la subjetividad es importante, hoy me hago 4 preguntas básicas frente a mi cliente y frente a mis compañeros cuando armamos las carteras de inversión. Lo primero y principal, lo que es dólar. Bopreal versus bonos soberanos versus bonos corporativos. Escribí mal corporativo, me parece. Hoy en un mix de una cartera de inversión, yo soy vendedor de Bopreal. Yo creo que a estos niveles de rendimiento en torno al 16-15%, vendo Bopreal, ya no veo valor en Bopreal y sí veo en la curva soberanos en primera medida y en segunda medida en corporativos. Y acá viene la respuesta a la pregunta que me hacían recién. ¿Por qué yo veo valor en la curva soberana? Porque me estoy desprendiendo de lo que es duration corta, 2030 principalmente, y yendo a duration larga. Creo que hoy amerita tomar el riesgo de una duration a 10 años más que me paga un 6-5% de TIR antes que quedarme en el corto plazo ya con una suba cercana al 100% desde mínimos o en algunos casos mayores al 100%. Dicho esto, ¿hay potencial todavía en la curva soberana de corto plazo? Sí, claro que lo hay. O sea, si Argentina va en el camino que estamos viendo, toda la curva va a subir. Pero yo creo que veo mucho más potencial en la curva larga que en la curva corta, con lo cual pondero de alguna manera los tramos largos de la curva soberana en primer lugar. En segundo lugar, sigo en corporativos, veo mucho valor en lo que es corporativo, con duration corta ni mediana, tanto en dólares como los que quieren entrar en pesos, a pesar de que algunos obviamente están pagando un tipo de cambio exagerado. Y con poco volumen claramente en algunos casos. Y por último, Bopreal, con lo cual me desprendo o tengo una pequeña parte de mi cartera mínima hoy en Bopreal. Yo creo que la suba que vimos en Bopreal fue exagerada y alimentada meramente en el corto plazo por expectativas. Para lo que es la curva en pesos, tengo 3 decisiones: LECAPS versus Dollar Link versus SERP. Hoy, Dollar Link, yo la verdad que no veo valor de corto plazo, veo valor mínimo de Dollar Link, que son todos los bonos atados al tipo de cambio oficial, porque veo de alguna manera que las expectativas de devaluación del tipo de cambio siguen ancladas y con cierta certidumbre en el mediano plazo. Estamos hablando del mediano plazo en Argentina, que es un año. No confundan el mediano plazo y el corto plazo de Estados Unidos con el mediano plazo de Argentina. El corto plazo en Argentina es la diaria, semanal, hasta el día mensual.
para administración de flujo de caja de fondo para trabajar, digamos, en el corto plazo, perdón. Y lo que es mediano plazo a 1 o 2 años máximo. Yo no veo valor en lo que es dólar link, veo mucho valor en lo que es LECAPS y en segundo lugar ser adaptado a inflación, es decir, que una cartera en pesos con cierta cobertura, veo valor en LECAPS a estos niveles, tendiendo la inflación a estabilizarse en torno al 3% y de ahí perforar, y obviamente en el corto plazo, dada esta estabilización de la inflación y que necesito cobertura para la inflación, que es el principal factor en mi toma de decisiones de cash flow, tanto de empresas como personas, sigo también ponderando en segundo lugar todos los tramos ajustados a la inflación que son SET. Después, en renta variable, acciones versus CDR versus ADRs. Sigo viendo valor, como les decía, en acciones en Argentina. Veo una exageración en las valuaciones, en realidad en los precios, en función de las valuaciones del sistema bancario. Veo todavía valor en el sistema energético y en lo que es la industria del petróleo, como bien decían ahí agregaban, incluyendo Vista también. Y lo que es CDRs, de alguna manera sigo siendo muy selectivo. Para los que no saben, los CDRs son las acciones de Estados Unidos que cotizan en el mercado local en pesos y que siguen, le diría en gran medida, el tipo de cambio contado con liquidación y el desenvolvimiento de las acciones en Estados Unidos, con lo cual yo puedo acceder al mercado de Estados Unidos de manera local y de manera impositiva local. Con lo cual ADR siempre lo pongo, pero no soy en iguales condiciones y para el público inversor principiante y minorista, yo creo que me inclino siempre por CDRs antes que por comprar ADRs afuera, ¿no? Salvo casos puntuales donde no tenga cotización de CDR. Pero yo creo que hoy en una cartera mixta tendría 60% de acciones argentinas. Me enfoco más en el panel general que en el panel Merval. Y obviamente no estoy muy enamorado del sistema bancario o del sector bancario, que es el que más prepondera en Argentina. Sigo adentro de YPF, sigo adentro de Edenor y las transportadoras de gas también. Y CDRs me inclino más por el sector industrial. Hoy, obviamente, de alguna manera se descuenta o en gran medida que Kamala Harris va a ganar las elecciones de Estados Unidos. A pesar de eso y de que muchos lo ven como un cisne negro, el mercado no para de tocar máximos históricos, como le decía recién. Soy más selectivo en CDR claramente porque las valuaciones en tecnológicas están caras, a pesar de que yo acabo de decir que no veo una burbuja por el cambio de paradigma. Tomo precauciones obviamente en mis decisiones de inversión. Y después lo que es cobertura cambiaria, su estabilidad del tipo de cambio, perdón. No me traje agua, por eso estoy así, pero ya estamos terminando. La cobertura cambiaria de corto plazo para lo que son empresas, sigo insistiendo que a pesar de que veo un anclaje o un crawling que no va a ir más allá de lo que estamos viendo últimamente, en torno al 2% mensual, para lo que es empresas, siempre exijo que tengan cobertura cambiaria, sobre todo las que están directamente en un 100% relacionados al mercado de importación y exportación. Con lo cual la cobertura cambiaria no la dejo. Veo estabilidad del tipo de cambio, pero me puedo cubrir del tipo de cambio todavía en gran medida a través de dólar futuro y de bonos atados a lo que es dólar link. Para lo que son personas físicas no ven ningún tipo de riesgo en tomar cobertura de tipo de cambio. Me iría obviamente más por ser, dado obviamente el aumento real que tuvimos en los salarios de los últimos meses. Mercado local versus internacional, ahí soy bastante tibio. Les diría que voy en un 50 y un 50, 60-40, me inclino un poquito más por Argentina de corto plazo porque sigo apostando a que hay valor en lo que son activos argentinos. A nivel internacional, porque vamos de la mano, no saco los ojos de Brasil, de Perú también, que tiene muy buena deuda corporativa, que pueden acceder, y obviamente de Estados Unidos. Bien, para finalizar, tenemos 3 carteras que armamos. Esta cartera la vamos armando mensualmente para el público inversor. Lo dividimos por la versión al riesgo entre conservador, moderado o agresivo. Para una cartera conservadora, hoy fíjense que no tengo acciones argentinas ni CDRs. Les diría que un 60% de la cartera, exacto, en realidad no les diría, hoy está colocado en ONs, principalmente YPF y Telecom con gran ponderación. Títulos públicos en pesos, LECAP y Bonsal, como les decía recién, y dólar link solamente para lo que es cobertura, y fondos comunes de inversión que durante este último trimestre estuvimos recomendando de gran medida lo que son los fondos de Galileo, de la gerenciadora Galileo, tanto el Event Driven como el Income,
que tienen deuda corporativa extranjera, rendimientos del 10% el año pasado en moneda dura. Sigo viendo valor en lo que son los fondos de Galileo atados a dólares. Con lo cual les diría que el 30% de la cartera hoy la coloco ahí porque es una manera fácil de acceder a activos extranjeros sin comprar el activo per se, sino accediendo al fondo. Para lo que es una cartera moderada, aumento mi exposición en soberanos, pero esta vez incluyo soberanos en dólares, el GD41, la curva larga, como les mencionaba recién. Fondos comunes de inversión, mantengo mi ponderación. Y las soles las bajo un poquito en función del aumento, obviamente, en títulos públicos. Y me quedo con YPF, Transportadoras del Sur, Telecom y CAPEX 2028, que vemos mucho valor todavía en esas ONs en términos de rendimiento, con balances, la verdad, que muy sólidos. Y por último, para los que son más agresivos, una cartera más audaz, donde ya incluimos 35% de acciones. Me gusta mucho YPF, Vista, CEPU, Galicia en mucha menor medida, porque les decía recién. Tenaris y Ternium Argentina, que viene recontra retrasada. Tenaris y Ternium, si bien pertenecen indirectamente relacionadas al mismo grupo, balances distintos, actividades distintas, con lo cual valuaciones distintas. Y títulos públicos, obviamente, ya aumento en G35 y me dejo algo de la trama corto de la curva. Y fondos comunes de inversión, ya obviamente lo bajo un 10% con el Event Driven. Bien. ¿Hacia qué plazo aproximado estas carteras? Bien, para lo que es agresivo, nosotros vemos un plazo de 3 años. Para lo que es moderado, le diría 5 años. Para lo que es conservador, ya estamos hablando de un plazo mayor a 5 años, claramente, más allá de este primer gobierno de Milei. Perfecto, gracias. Claramente, en lo que es el armado de carteras, nosotros recomendamos obviamente un plazo de permanencia en estas carteras, pero esta cartera la vamos rotando constantemente, con lo cual hacemos de alguna manera, y todos lo hacen, no es que lo hago yo solo, no inventé la pólvora ni mucho menos, un manejo constante de estas carteras para ir cambiando y roleando las posiciones. Estos son los activos que vemos hoy con valor, ¿no? Dependiendo el riesgo. Es la foto, siempre gestión activa como hablamos al comienzo. Exactamente. Bien, como conclusión, yo creo que veo un entorno global de desinflación con políticas monetarias más relajadas de alguna manera. Hay buenas noticias macroeconómicas en Argentina, o por lo menos hay un poco más de certidumbre, a pesar de que obviamente falta muchísimo desde lo de la economía real. Muchos acá me dirán, falta un montón. Sí, falta un montón. Y cuando hablo de recuperación de salarios, que les decía recién, no me hago el tonto. Sé que 50% de la economía argentina trabaja en negro, con lo cual la recuperación de los salarios reales se da en la economía blanca. Todavía la economía, digamos, paralela o no blanca, en el interior, como ejemplo yo que soy de Rosario, no se ha recuperado, con lo cual no me hago el sonso en ese sentido. Todavía hay muchísimo de lo social y de la economía real para recuperar, pero soy optimista de alguna manera en los activos financieros. ¿Por qué? Porque los activos financieros, a pesar de que suena egoísta, y lo digo desde una silla cómoda, van por otro camino y se adelantan a otro nivel con respecto a lo que es la economía real o la sociedad argentina en la realidad. Obviamente el mercado internacional también lo veo positivo. Yo no veo riesgo de burbuja, pero sí obviamente está sujeto a volatilidad, claramente, año electoral en Estados Unidos, y obviamente las valuaciones altas hoy requieren muchísima cautela. Bien, no sé si tienen alguna consulta, yo ya terminé de hablar, perdón si fui muy rápido, muy lento o me trabé. Esta hora Perfecto. para mí El ya que quiera es... hacer alguna consulta, ahora el micrófono sin problemas. Es el momento. Acá quedó una consulta de Dina. ¿Cómo va a afectar el horizonte en Estados Unidos para el mercado argentino? Bien, acá diferenciamos dos cosas a mi entender. Lo que es la política, digamos claramente, nosotros vemos, y esto no hace falta ser un experto, es sentido común, vemos que una victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos puedan favorecer de alguna manera a aliados regionales como Argentina, dado que el contexto regional está bastante avispado con Lula en Brasil, que es la principal potencia latinoamericana, y con el gobierno de izquierda en México, con lo cual de alguna manera Donald Trump, en el caso que hoy es menor a lo que veíamos contra Biden, que ganen las elecciones, van a estar aliados, con lo cual eso va a favorecer de alguna manera las inversiones en Argentina, digamos, o el famoso teléfono rojo argentino. Con Kamala Harris quizás eso no se vea de cierta manera,
pero más allá de eso, creo que institucionalmente no cambia el horizonte, como les decía recién, de hacia dónde vamos. Dicho esto, lo que es la tasa de interés en Estados Unidos y la relajación que estamos viendo y el contexto positivo en Argentina, yo creo que es positivo para todo lo que es la TAM, no solamente Argentina, por el panorama de certidumbre que estamos viendo, Brasil, Perú, Paraguay, inclusive México y Colombia también lo vemos positivo, a lo que es los mercados de la TAM, de tanto renta variable como renta fija, pero Argentina tenemos que entender que es un escenario distinto. ¿Por qué? Porque venimos y seguimos en terapia intensiva, con lo cual, obviamente, cuando vemos que los bonos subieron 100%, todavía seguimos a paridad del 60% y con riesgo país de 1.400 puntos, con lo cual, hasta no perforar los 1.000 puntos de riesgo país, es decir, una baja pronunciada y sostenida de 30-40% más, no vamos a ver una mejora sustancial, obviamente, en las valuaciones de los activos argentinos. Yo creo que tenemos que esperar a perforar los 1.000 puntos, ir otra vez a niveles de 500 puntos. Imagínense que Paraguay, Perú, Chile están con 200 puntos de riesgo país, con lo cual nos llevan ya por lo menos, les diría, 4 o 5 años de recuperación. No hablo de crecimiento sostenido, de recuperación por delante. Yo creo que independientemente de lo que pase en las elecciones de Estados Unidos, Argentina, yo veo que el horizonte, si se sigue el rumbo de cambio institucional y estructural, sigue positivo, con lo cual por eso veo valor. Y con respecto a las decisiones de tasa de interés, en el corto plazo, dado que las tasas de interés se están recortando en un escenario positivo o de recuperación de la economía de Estados Unidos, de estabilización, lo sigo viendo positivo, digamos, más allá de la volatilidad. No es una volatilidad anormal, es una volatilidad, digamos, normal, dado que estamos en máximos históricos. Buenísimo. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, si no hay Bueno, otra, agradecer en nombre de IAF Rosario a todos los gracias. participantes. ¿Sí? ¿Alguien? Una magia, me parece, ¿eh? Agradecer, repito, en nombre de IAF Rosario a todos los participantes, a Maxi también por la disertación, muy concreta, Maxi, perdón, te agradezco mucho. Y bueno, a disposición desde IAF. Ahí Dina hizo una pregunta puntual que la respondo antes que dice, Sí, ¿por qué no me gustan las inversiones ofrecidas por los bancos? Hablo de fondo común. No, Dina, no me refería a que no me gustan las inversiones ofrecidas por los bancos. No me gusta hoy tener activos bancarios, acciones de bancos en mi cartera, que no es lo mismo, digamos. Los fondos comunes de inversión me gustan, me encantan, de hecho los recomiendo. Lo que no me gusta a mí hoy es tener acciones de bancos argentinos en mi cartera de inversión, porque veo que hubo una suba muy pronunciada con respecto a las valuaciones reales de sus activos. Con lo cual, hoy tener Galicia, tener Banco Francés o BBVA o Superviel en mi cartera con mucha ponderación no me gusta para nada, por eso la bajé y me quedé solamente con un mínimo de acciones de Banco Galicia, nada más que eso. Me puedo equivocar, claramente que sí, lo que estoy viendo a nivel fundamental. bien, ahí quedó claro, Dina, sí, ok. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, los Muchas gracias. liberamos. Ahí tenemos una más de Lucas. ¿Cómo está el mercado de los commodities? Pregunta Lucas Corot. Muy, muy buena pregunta, Lucas. Es muy importante seguir los commodities, sobre todo agrícolas, obviamente por una cuestión lógica argentina y nuestra balanza comercial. Yo creo que hoy veo más valor en commodities de refugio, como puede ser el oro, por ejemplo, antes que commodities tradicionales de intercambio, como puede ser el petróleo perdón, los commodities agrícolas, me quedé pensando. Vimos obviamente todo lo que es el sector agrícola durante los últimos años, una suba pronunciada que tomó ganancia de gran medida, adelantándose de alguna manera a los movimientos de la economía en Estados Unidos, con lo cual hoy te diría que no soy comprador a nivel fundamentals de lo que es commodities agrícolas, sí voy por oro y en segunda medida y no mayor por lo que es energía a nivel global, si soy comprador neto de activos relacionados a lo que es commodities. Pero no veo escenario de corto plazo de recuperación pronunciada y volver a niveles que tuvimos en 2023, 2022 de lo que es el sector agrícola, ¿no? Sobre todo lo que es soja, maíz y trigo. Buenísimo. ¿Alguien más? No me amaguen de nuevo, que ya saludé 3 veces. Espero un segundito más. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, parece que ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Maxi. Gracias Y a los todos. esperamos en IAEF Rosario. Muchas gracias a todos. Hasta luego.